Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien con toda la energía del mundo. Sé que la mayoría de ustedes ya sabe mucho sobre este tema, pero seguramente pues vamos a pensar un poquito más. Vamos a ver un tema muy interesante que corresponde al uso de los dos puntos. Los dos puntos, como su nombre lo indica, quiere decir el uso de dos puntos. Uno que se escribe debajo del otro, por eso se le llama dos puntos. ¿Listo? Bueno, ¿para qué se utilizan los dos puntos? Los dos puntos se utilizan generalmente, ¿cierto? Para expresar que algo es consecuencia de algo que estaba antes o, por lo tanto, es una conclusión o es algo que continúa. Es decir, mencionas algo y cuando colocas los dos puntos quiere decir que lo que vas a decir es consecuencia de lo anterior, es decir, hace parte de lo anterior, ¿cierto? Y en esa medida, por ejemplo, cuando decimos me encanta, dos puntos, los chocolates, coma, las fresas, coma, los bombombones, ahí en ese caso estás utilizando los dos puntos. Y cuando dices me encanta, ¿cierto? Entonces los dos puntos me ayudaron a indicar que era consecuencia de lo anterior. Por eso son fundamentales y son muy importantes. Entonces vamos a reconocer sus usos de alguna manera. El primer uso muy importante para que lo tengan en cuenta es que nosotros usamos los dos puntos, ¿cierto? Después de una enumeración o para presentar una enumeración. Por decir, tenemos mi hermano practica muchos deportes. En este caso, hasta el momento he mencionado que practica muchos deportes. Coloco los dos puntos para indicar cuáles son esos deportes que él practica. Fútbol, tenis, baloncesto y golf. Entonces mira ahí como de esta oración se desprende estas y esta es consecuencia de la anterior, que quiere decir que como vas a indicar una enumeración de algo, es decir, de los deportes que él practica, pues colocas los dos puntos. Mi hermano practica muchos deportes, dos puntos. Fútbol, tenis, baloncesto y golf. Hay que colocar los dos puntos porque voy a empezar a hacer la enumeración, es decir, los voy a empezar a mencionar. Veamos otros ejemplos. Varios son los ingredientes que se necesitan para hacer una torta. Dos puntos. ¿Por qué colocamos los dos puntos ahí? Porque voy a mencionar los ingredientes. Hasta aquí había mencionado que se necesitaban varios ingredientes. Ahora los voy a mencionar, los que necesitamos. Por lo tanto, colocamos los dos puntos. Y en este caso quedaría mantequilla, huevos, harina, azúcar, ralladura de limón, leche, polvo para hornear y esencia de vainilla. Ahí es donde nosotros usamos los dos puntos para indicar la enumeración y en este caso los ingredientes que necesitamos para esa rica torta. Muy bien, vamos a mirar este otro ejemplo. Un salpicón se puede hacer con frutas. Hasta ahí he mencionado que un salpicón necesita frutas para prepararse. Ahora, ¿cuáles son las frutas que necesitamos? Pues aquí es donde coloco los dos puntos. Y en este caso coloco naranja, melón, fresa, pera, banano, mango, manzana, papaya y piña. Como ya es la última, pues nosotros colocamos esta ahí. Recuerden que ese también es un truquito. Pero si quieres indicar que hay más frutas que le puedes colocar, colocarías tres puntos suspensivos. ¿Por qué colocamos aquí los dos puntos? Entonces los colocamos porque íbamos a indicar el número, ¿cierto?, de frutas que necesitamos para preparar el salpicón. Entonces, por eso es que necesitamos los dos puntos. ¿Listo? Bueno. Vamos entonces a mirar otros ejemplos. El lunes monté en 3 carros. Hasta aquí, ¿cierto? He mencionado que monté en 3 carros. Como yo quiero indicar cuáles carros fueron, entonces utilizo los dos puntos. Uno azul, otro blanco y el último rojo. 3 carros serían los que yo monté y cuando los voy a indicar coloco los dos puntos y empiezo a hacer la enumeración. Está muy fácil, ¿cierto? De este modo de ser, me caen bien las personas. 2 puntos, ¿cierto? ¿Cuáles son las personas que a mí realmente me caen bien? Entonces las empiezo a mencionar o enumerar y por eso tengo que colocar los dos puntos. Honestas, justas, nobles, sinceras e inteligentes son las personas que a él le caen bien, ¿cierto? Todos pueden llevar al asado lo que les quede fácil. Entonces, hasta ahí he mencionado que todos pueden llevar cualquier cosa. Aquí ya coloco los dos puntos para indicar lo que se puede llevar. Carne,
arepas, chorizo, mazorca, papa, cebolla, tomate, pimentones. Y miren que aquí colocamos 3 puntos que significa que pueden traer o llevar lo que también tengan o lo que quieran llevar. Entonces utilizamos los 2 puntos antes de empezar a hacer la enumeración, ¿listo? Entonces que quede claro hasta aquí que utilizamos los 2 puntos siempre que vayamos a hacer una enumeración. Me gustan las materias del colegio, 2 puntos, inglés, matemáticas y español, por ejemplo. O mis deportes favoritos son 2 puntos, ¿cierto? Baloncesto, tenis y natación. O me encantan los dulces, 2 puntos, chocolatinas, dulce de almíbar y bombombones, ¿cierto? Ahí utilizo los 2 puntos. Siempre que vas a enumerar o a mencionar algo, debes utilizar los 2 puntos para indicar que vas a hacer una enumeración o que eso hace parte de lo anterior. ¿Listo? ¿Cuándo más puedes usar los 2 puntos? Podemos usar los 2 puntos cuando escribimos palabras exactas de alguna persona. ¿Qué quiere decir esto? No son palabras nuestras, son palabras de otra persona. Y como pertenecen a otra persona, utilizamos los 2 puntos y además un truquito muy sencillito que es colocarlas entre comillas. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque no son palabras nuestras. Cuando sean palabras nuestras, pues probablemente no tenemos que hacer el énfasis. Pero como no nos pertenecen, es algo mencionado por otra persona, debemos utilizar los 2 puntos y enseguida mencionamos la frase de la persona. Por ejemplo, dice Sócrates dijo, solo sé que nada sé. En este caso, ¿cierto? Como es la frase que él dijo, exactamente con las palabras que él indicó, colocamos los 2 puntos y a su vez colocamos, ¿cierto? Colocamos las comillas. Muy bien. La siguiente dice el refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. Entonces acá, como son palabras que corresponden a otra persona o que es un refrán de voz popular, pues lo colocamos en comillas y con los 2 puntos. 2 puntos, abrimos comillas y colocamos la frase. ¿Listo? El gerente informó, 2 puntos, este año habrá un buen incremento salarial. Como son las palabras que dijo el gerente, debemos colocar los 2 puntos y abrir las comillas para colocar la frase que el gerente en ese caso mencionó. El padre anunció, 2 puntos, abrimos las comillas y en este caso sería lo que el padre dijo. La ceremonia tendrá lugar en la iglesia del barrio. Bien, mis chiquitos, hasta ahí entonces tenemos claro que después de las palabras que va a mencionar una persona, antes de mencionarlas, debemos colocar los 2 puntos y las palabras se colocan entre comillas. Si tu mamá te dice algo, entonces tú puedes decir, mi mamá me dijo, 2 puntos, trabaja muy juicioso en el computador, cierra comillas, ¿cierto? Mi papá me dijo, 2 puntos, abren comillas, eres excelente. ¿Ven? Entonces, como son palabras mencionadas por otra persona, debes colocar los 2 puntos, abrir las comillas y colocar la frase. Si tú quieres decir, la profe Liliana dijo, 2 puntos, abren comillas, estamos haciendo un ejercicio en casa. Entonces, ahí esa frase, como es mencionada por la profe Liliana, entonces ustedes deben colocar los 2 puntos y abrir las comillas. ¿Listo? Ah, está muy fácil. ¿Cuándo más pueden usar ustedes los 2 puntos? Después del saludo de una carta. Acuérdense que cuando nosotros hacemos una carta, pues tiene unas partes, ¿cierto? Entonces, dentro del encabezado, ¿cierto? Nosotros tenemos la fecha, tenemos el saludo y ya empezamos a desarrollar la carta, ¿cierto? Y al final tenemos una despedida. Entonces, cuando tú hagas una carta, siempre recuerda que después del saludo colocas los 2 puntos. ¿De qué manera lo hacemos? Buenos días, profesor Juan. Esta es la carta que estamos escribiendo, entonces después de saludarlo coloco los 2 puntos y automáticamente esos 2 puntos me indican que ya hice el saludo, que ahora sí le voy a contar lo que le quiero decir. En este caso dice, en la conversación que sostuvimos la semana pasada, usted me dijo, yo podría colocar ahí 2 puntos y abrir comillas. Los niños no van a la salida pedagógica, cierran comillas. ¿Sí ven? Ahí también podríamos usar los 2 puntos. En este caso también tengo, estimado doctor, 2 puntos. Le agradezco. Listo. Muy bien. Entonces ahí ya lo entendemos, ¿cierto? Lo asimilamos y sabemos si tenemos claridad cuando usar los 2 puntos. Después de un saludo, ¿cierto? Bueno. Es muy importante también que tengas claro un cuarto uso de los 2 puntos. Usamos los 2 puntos en los diálogos.
¿De qué manera? Colocamos los dos puntos y inmediatamente después de los dos puntos pues colocamos el diálogo. Es importante tener en cuenta o que nos acordemos que cuando hacemos un diálogo pues utilizamos un elemento muy importante que es la rayita de diálogo. Entonces aquí tenemos, antes de que él llegara a visitarla, dijo dos puntos y como es el diálogo que iba a decir el personaje, coloco la rayita de diálogo. ¿Listo? Tengo muchos deseos de verlo. Después de tomarse unos minutos para pensarlo, respondió dos puntos. No puedo acompañarlos a esta vez. Entonces, en este caso, ¿cierto? Utilizamos estos dos puntos antes del diálogo que va a decir el personaje y aquí también utilizamos los dos puntos antes del diálogo del personaje. Hay palabras que nos ayudan a dar pistas dentro de un texto, de pronto una narración, y nos dicen, por ejemplo, expresó, dijo, mencionó. Después de esas palabras hay que colocar esos dos puntos porque nos ayudan a dar la pista de lo que viene. Vamos a analizar el siguiente texto. La zorra y la cigüeña. Hacía mucho tiempo que la zorra y la cigüeña no se veían, hasta que un día se encontraron por casualidad. La cigüeña era una gran señora, pero a la zorra no le gustaba que fuera tan presumida y pensó en hacerle una broma pesada. Después de platicar un rato, dijo la zorra, y miren aquí viene el uso de los dos puntos. ¿Por qué? Porque va a ser el diálogo que menciona la zorra. Debemos celebrar nuestro encuentro, amiga cigüeña. ¿Por qué no vienes a comer a mi casa? La cigüeña aceptó contenta y alegre, acompañó a la zorra a su casa. ¿Ven? Los dos puntos están en todo momento, los usamos muchísimo. Bien. Entonces, mis chiquitos bellos, ya que tenemos claro el uso de los dos puntos, recordémoslo muy bien, ¿cierto? Para una enumeración, cuando dices, me gustan los colores, dos puntos, azul, amarillo y naranja. Cuando después de un saludo, querido profesor, dos puntos, me encantaría volver a verte. Ahí después de un saludo usamos los dos puntos. Cuando quieres mencionar las palabras que dice otra persona, mi compañero Sebastián dijo, dos puntos, busquemos en el libro, cerramos comillas. Ahí en ese caso también utilizamos los dos puntos. Y este último que decíamos en un diálogo, generalmente en los textos dramáticos utilizamos mucho los dos puntos y la rayita de diálogo. Entonces, mis chiquitos bellos, hay algo importante que tienen que saber también. Cuando ustedes utilicen la palabra como, no deben usar los dos puntos. La Academia de la Lengua considera que después del adverbio como no se deben usar los dos puntos. Vamos a mirar un ejemplo. Me gustan los géneros musicales como salsa, tropical, balada, bolero, rock, tango y merengue. Miren, aquí tenemos un error ortográfico. ¿Por qué? Porque al usar la palabra como, no debemos usar los dos puntos. No se deben usar los dos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que si quisiéramos usar los dos puntos deberíamos replantear la oración y decir, me gustan los géneros musicales, dos puntos, salsa, tropical, balada, bolero, rock, tango y merengue, y quitar la palabra como. Si utilizas la palabra como, no necesitas colocar los dos puntos. Cuando uses la palabra como, no necesitas los dos puntos. Damos otro ejemplo. Cuando estaba en el colegio perdió cursos como, dos puntos, ahí hay un error. Si utilizó como, no necesita los dos puntos. Entonces, en este caso, debe decir, cuando estaba en el colegio perdió cursos, dos puntos y automáticamente mencionar los cursos que perdió. Ahí sí nos quedaría bien. Entonces, acuérdate de este truquito, de esta regla que la Academia de la Lengua nos sugiere y nos indica para una correcta escritura, que es muy importante también para que nosotros tengamos una buena coherencia y una buena cohesión en nuestros textos. ¿Listo, mis chiquitos bellos y hermosos? Espero hayan comprendido muy bien el tema y no olviden, siempre nosotros utilizamos los dos puntos antes de palabras como decir, reclamar, afirmar, exclamar, mencionó, expresó, dijo, y ahí van los dos puntos y la rayita de diálogo. Se utilizan siempre en una enumeración y después de un saludo de una carta. ¿Listo? Bueno, mis chiquitos bellos hermosos, espero se haya comprendido muy bien el uso de los dos puntos. Sé que lo tienen muy claro, sé que lo van a aplicar muy bien en su libro, lo van a aplicar muy bien en sus escritos. Entonces vamos a pensar todo esto a través del chat.